Y en realidad en eso de los objetivos se traza cosas que, al menos para los que seguimos estas misiones, suena muy interesante. Hablar de exolunas, exoanillos, quizás, como vos bien decís, algún otro planeta que aparezca en un sistema que le conocíamos tan solo uno y aparezca algún otro. Eso suena como muy interesante para ampliar, ¿no? Digamos, no conocemos exolunas. Claro, esto sería un gran hallazgo. Sabemos que, sabes seguramente que hay un candidato a Exoluna de un objeto de Kepler, pero que no ha podido ser confirmado. Entonces, si Keops encontrara algún candidato bastante firme, sería un hallazgo muy importante. Aparte de lo que dices, digo, de hecho, Keops, me refería, no sé si he dicho Kepler, pero Keops. Hay hay otros casos científicos, por ejemplo, algo que se desconoce, hay un gap, hay un hueco en la distribución de radios de planetas. Hay unos planetas que son de tipo rocoso y que tienen un radio medio de un radio terrestre un poco más, y planetas de tipo gaseoso que tienen un radio medio pues, que supera ese número. Hay un gap, una zona no poblada que se sitúa más o menos en 1,6 radios terrestres. Keops puede ir a estudiar planetas que estén en el borde de ese hueco para entender por qué uno es gaseoso, por qué el otro no, etcétera, y responder cuestiones que van mucho más allá del propio identidad de ese planeta, sino de cómo se ha formado, por qué tiene esta estructura, etcétera. Ese sería un ejemplo más. Y no has mencionado otro tema que creo que es relevante, que es que Keops también estudiará atmósferas planetarias. A Claro. pesar de que no es una misión de hacer espectroscopía de planetas, que habrá otras en el futuro, como Ariel, en el que estoy trabajando intensamente, Keops sí podrá hacer atmósferas porque puede hacer lo que se llama curvas de fase. Entonces, lo que hacemos es seguir un planeta durante toda su órbita y puesto que tiene fases como nuestra Luna, dependiendo del brillo de cada fase, uno puede deducir cuestiones relacionadas con la composición química de la atmósfera del planeta y con cuáles son las propiedades físicas de esa atmósfera. Todo esto Keops está activamente trabajando en todo esto. Y ahí, en tal caso, justamente con las curvas de fase, preparar el camino para que un instrumento de espectroscopía quizás pueda hacer el descubrimiento de la historia de la humanidad. Bueno, ahí estamos. Yo creo que los que tenemos ahora en diseño no van exactamente a ser capaces de responder a esta pregunta revolucionaria de si hay vida en otros sitios. Yo creo que nos faltará todavía una generación más de instrumentos. Los telescopios que ahora podemos hacer espectroscopía de tránsitos son James Webb, que si todo va bien se lanzará el año que viene. Veremos qué pasa con la crisis pandémica y todo. Y luego tenemos una misión que se llama Ariel, que se lanzará, si todo va bien, en 2028. Ninguna de estas dos misiones, en principio, puede llegar a detectar lo que llamamos biosignaturas en atmósferas de planetas terrestres. No serán lo bastante sensibles y lo bastante estables para hacer esto. Tendremos que Tampoco esperar. pueden hacer los grandes telescopios de Tierra, Ignasi, digamos, ELT o el Gigante Magallanes, alguno Sí. de esos podría. Se puede intentar, se puede intentar. Yo creo que no lo van a hacer de modo exhaustivo. Es posible que en algún target, caso concreto, puedan llegar a la precisión adecuada, pero siempre tendremos la duda de si esa biosignatura, digamos, puedes relacionarla de forma contundente con la presencia de vida. Solo lo podemos hacer de forma, como diría yo, sin temor a dudas, si esa asociación entre biosignaturas de la presencia de vida la podemos hacer no para 1, para 10, para 20, para 50 planetas, ¿no? Si no, siempre nos queda la duda de si estamos en una cuestión estadísticamente, algo estadísticamente poco probable, pero no imposible, ¿no? Por ejemplo, que un planeta con cierta atmósfera y un cierto vulcanismo y una cierta tectónica de placas dé lugar a una composición química que parezca que sea un planeta habitado, pero no lo sea, ¿no? Entonces, este tipo de rarezas nos pueden salir cuando uno estudia un solo planeta, pero no puede ser que 50 planetas sean raros en ese sentido, ¿no? Y por ahí puede haber algo. Es decir, que en los ELTs, James Webb, Ariel, es posible que toquen la punta de este iceberg, que son los planetas habitados en el universo, pero la capa profunda
habrá que esperar a una siguiente generación de misiones que se está preparando. No sé si has oído hablar de AVEX, LUVOIR, LIFE. Son todo misiones que están pensadas para buscar biosignaturas en atmósferas planetarias, pero estamos hablando de década de los 40, o sea que hay que tener mucha paciencia ahí. Bueno, igualmente, a ver, entra en el rango de nuestra vida y capaz que tengamos esa gran respuesta en nuestra vida. Yo sería muy feliz como divulgador poder contar eso. A mí me haría inmensamente feliz como científico y yo tengo 49 años ahora, o sea que yo espero llegar a ver el descubrimiento de vida en otros planetas, si son misiones que vuelan en la década de los 40, que faltan 25 o 30 años. Sí, yo espero verlo. Sí. Porque en realidad, Keops, cuando estudia los tránsitos, va a estudiar tránsitos de objetos más próximos a la estrella, ¿verdad? El rango de periodos que estudia son de objetos que a priori no diríamos que están en la zona de habitabilidad. ¿Esto es correcto? Puede haber que sí, puede haberlos que sí. Lo que pasa es que los planetas terrestres templados, en zona de habitabilidad, lo que les ocurre no es que el tránsito sea poco profundo. Puede haberlos bastante profundos en estrellas, por ejemplo, de baja masa. Y eso se puede observar. Pero la señal atmosférica de esos planetas es tremendamente pequeña. Porque fíjate, es una bola de roca, por ejemplo, la Tierra, ¿no? 6.370 kilómetros de radio. Y ahí encima tienes un anillo de atmósfera que como mucho tiene 7 o 8 kilómetros. Por tanto, si tienes que ver la señal que estos 7 o 8 kilómetros, digamos, sobrepone a este planeta, en porcentaje es muy, muy pequeño. Con lo cual, es un gran reto desde este punto de vista de lo pequeña que es la medida. No del hecho que el tránsito en sí sea poco profundo, que también, sino el hecho que la atmósfera es muy delgada comparada con el tamaño del planeta. Si usas un gigante como Júpiter o como tipo Júpiter, tienes muchísima más grueso de atmósfera y, por tanto, potencialmente muchísima más señal. Y esta es la ventaja. En realidad, igual estamos hablando de objetos que están a un rango de ¿cuántos años luz de distancia en promedio? Los hay cerquita, ¿eh? Los planetas habitables alrededor de estrellas M, bueno, sabes que Próxima Centauri tiene uno, en principio, bueno, potencialmente claro. habitable. Muchos de estos de los que estamos encontrando, y alguno con tránsito, están en decenas de años luz. Los hay. Claro, no hay muchos, pero algunos sí hay. Es verdad que estos de Kepler o estos encontrados con tránsitos gigantes, estamos hablando ya de varios centenares de años luz, ¿eh? O sea que aquí son distancias astronómicas, obviamente. Pero aún los que estén a pocas decenas de años luz, sí, en realidad es como muy interesante entender el parámetro, ¿no? Hace pocas décadas estábamos hablando de estudiar la atmósfera de Venus, que está sí. a pocos minutos luz, Sí. y hoy decimos, bueno, estos están cerquita, están a decenas de años luz, y tenemos la tecnología para poder, de alguna manera, ver la estructura atmosférica, ya no solo el planeta, sino adentrarnos, al menos, como vos bien decís, un poquito en una atmósfera planetaria. Ciertamente vivimos una época maravillosa, realmente revolucionaria. Para mí, esta línea argumental que has hecho es la que a mí me fascina del trabajo que hacemos. Pensar que a partir de unos pocos fotones que nos llegan de una estrella, somos capaces de deducir qué composición química tiene la atmósfera de un planeta y potencialmente si esa atmósfera está sosteniendo una superficie habitada. Es absolutamente fascinante, ¿no? Pensar que este poquito de luz que nos llega de una estrella nos permita dar este tipo de respuestas. A mí es lo que me lleva a trabajar en esto, sinceramente. Esta fascinación por pensar la cantidad de información que somos capaces de extraer de un mínimo de luz que nos llega del universo, ¿no? Increíble.